A unos 37 metros bajo las aguas de la costa francesa existe una cueva sellada desde el final de la última era glacial. Ningún arqueólogo se había adentrado jamás en ella para explorarla. Fue un buceador recreativo, movido únicamente por la curiosidad, quien siguió una estrecha abertura en la roca. Lo que encontró al otro lado no tenía comparación con ninguna otra cavidad conocida. Así comienza la historia del hombre que siguió ese hueco en la piedra. En 1985, Enrico Scare buceaba cerca del Cap Morgio, en la costa de las Calanques, a las afueras de Marsella, una zona que ya conocía bien tras años de exploración submarina. A una profundidad de aproximadamente 37 metros, unos 121 pies, distinguió una cavidad en la pared rocosa que de inmediato llamó su atención. En lugar de seguir nadando, decidió internarse en ella. Aquella decisión lo condujo a una galería inundada y angosta que se extendía unos 175 metros, cerca de 574 pies, ascendiendo de forma gradual a través de una oscuridad absoluta. Durante los años siguientes, Coscare regresó en solitario una y otra vez, avanzando poco a poco por el pasaje sin tener del todo claro qué podría aguardarle al fondo. En una de esas inmersiones en solitario, su linterna falló en lo más profundo del corredor, obligándolo a retroceder a tientas a través del agua completamente a oscuras, sin saber con certeza cuánto camino le quedaba por recorrer. Una experiencia que, según reconoció él mismo tiempo después, lo sacudió lo suficiente como para reconsiderar hasta dónde estaba dispuesto a llegar explorando en soledad. No perseguía ningún hallazgo arqueológico. Lo que buscaba era saciar su curiosidad, una inmersión tras otra, a profundidades a las que casi nadie más podría seguirle para verificar lo que encontraba. Esa soledad implicaba que cada metro del túnel debía cartografiarse a base de ensayo, error y una dosis creciente de temple, ya que nadie acudiría a rescatarlo si algo salía mal tan lejos de la superficie. Para 1990, Coscare comprendió que el pasaje era demasiado largo y arriesgado para seguir explorándolo en solitario. Ese descubrimiento fue lo que abrió la puerta a la primera colaboración externa que el proyecto había tenido hasta entonces. Para ese tramo final, en 1990, Coster reclutó a 2 buzos belgas especializados en cuevas, los hermanos Bernard y Mark van Espen. Siguiendo las indicaciones de Coster, avanzaron con mucho cuidado para no agitar el fino sedimento que cubría el suelo del túnel, ya que removerlo podría volver el agua completamente turbia y dejar a un buzo sin visibilidad alguna. Con el tiempo llegaron a un lago subterráneo donde había una pequeña bolsa de aire atrapada justo sobre la superficie del agua. Era una señal clara de que en algún punto más adelante existía un espacio seco, sin inundaciones. Sin embargo, la cuerda guía se agotó antes de que pudieran continuar, y tuvieron que dar marcha atrás sin poder confirmar qué había más allá de ese lago. El misterio de las secciones secas de la cueva quedó sin resolver durante casi un año más. En junio de 1991, Mark van Espen regresó para terminar lo que habían comenzado, colocando el último tramo de cuerda guía necesario para alcanzar con seguridad lo que se escondía al otro lado del pasaje inundado. Esa inmersión fue breve y solo exploró la primera cámara, pero confirmó que el espacio seco realmente existía y que ya podía alcanzarse sin riesgo. Pocas semanas después, Coster volvió una vez más. Y fue precisamente esa visita la que finalmente sacó a la luz el gran secreto de la cueva. El 9 de julio de 1991, Coster regresó acompañado de su sobrina Sandrine Kostsker, junto a sus amigos Jan Goen y Pascal Orol. En esa ocasión, el grupo se adentró más profundamente en las cámaras secas que cualquier persona antes,
logrando por fin contemplar ese espacio que había permanecido completamente aislado del mundo exterior desde el final de la última era glacial. La primera reacción de Coster al descubrir marcas en las paredes no fue precisamente de entusiasmo. Lo que él contó después fue que su primer pensamiento fue que alguien había bajado hasta allí y había pintado grafitis con spray sobre la roca. Porque la idea de que hubiera arte prehistórico auténtico dentro de una cueva a la que nadie podía llegar sin equipo de buceo parecía demasiado extraña como para tomarla en serio. Poco a poco fue cayendo en la cuenta, junto con los demás, de que lo que tenían delante no era ningún acto de vandalismo moderno, sino algo que había permanecido intacto en aquella cámara durante decenas de miles de años. Ese instante de reconocimiento tendría que haber sido el punto culminante de toda la historia. Sin embargo, la tragedia llegó pocas semanas después. Y fue precisamente esa tragedia, y no el hallazgo en sí, lo que terminó por hacer pública la existencia de la cueva. La tragedia que lo sacó a la luz. En septiembre de 1991 ocurrió lo peor. 3 buceadores de Grenoble que exploraban por su cuenta ese mismo pasaje submarino, después de que la noticia del descubrimiento hubiera comenzado a circular de manera informal entre la comunidad local de buceadores, se perdieron dentro del túnel y no lograron encontrar la salida a tiempo. Costs y Jandogan participaron en la recuperación de sus cuerpos desde el interior del pasaje, una tarea sombría que hizo imposible seguir manteniendo el descubrimiento en secreto. 2 días más tarde, el 3 de septiembre de 1991, Coster notificó formalmente la existencia de la cueva al Departamento de Asuntos Marítimos de Francia en Marsella. Ese informe desencadenó una cadena oficial de autoridades, y el hallazgo fue derivado rápidamente al Servicio Arqueológico Regional dependiente del Ministerio de Cultura. Lo que durante 6 años había sido la curiosidad privada de un buceador, se convirtió casi de la noche a la mañana en un asunto que el Estado francés debía investigar y verificar. Un descubrimiento marcado por una tragedia así exigía una verificación rigurosa y cuidadosa antes de que alguien pudiera confiar en lo que realmente se estaba describiendo. Y encontrar a alguien capacitado para llevar a cabo esa verificación resultó ser, en sí mismo, un problema de lo más peculiar. El arqueólogo que tuvo que aprender a bucear en cuevas. Para confirmar que las pinturas eran auténticas, era necesario un experto capaz de examinarlas en persona. Sin embargo, prácticamente ningún arqueólogo especializado en el período paleolítico contaba con las habilidades de buceo necesarias para alcanzar una cámara a 37 metros bajo el agua a través de un túnel estrecho. Las autoridades terminaron recurriendo a Jean Cortan, un arqueólogo con mayor experiencia en el período neolítico, simplemente porque era uno de los pocos investigadores cualificados físicamente capaces de realizar esa inmersión. Del 18 al 20 de septiembre de 1991, una expedición encabezada por Corton, a la que se sumó el especialista en arte rupestre Jean Klotz, partió a bordo de un buque de investigación llamado Archonaut para examinar el lugar directamente. El propio Klotz no era buceador en aquel momento. Había tenido noticia de la cueva por primera vez a través de las fotografías de Koster mientras trabajaba en el Ministerio de Cultura, y le resultaron tan fascinantes que acabó aprendiendo a bucear con equipo autónomo a los 69 años, precisamente para poder estudiar la cueva de forma presencial. Con el tiempo realizaría decenas de visitas a lo largo de los años siguientes, a pesar del mar agitado y las condiciones meteorológicas adversas que obligaban a cancelar con frecuencia las salidas planificadas. Corton autentificó el yacimiento en 1991, confirmando que las pinturas y grabados eran genuinamente antiguos y no una falsificación moderna escenificada dentro de una cueva de difícil acceso. Esa confirmación planteó de inmediato una pregunta evidente.
Si esta cueva albergaba pinturas reales de la Edad de Hielo, ¿cómo había terminado una antigua galería de arte en el fondo del mar Mediterráneo? Además, la autentificación no disipó todas las dudas de golpe. Durante un tiempo, un escepticismo muy público amenazó con eclipsar por completo el descubrimiento. Los detractores que estuvieron a punto de enterrar el hallazgo. Francia posee más cuevas decoradas de la Edad de Hielo que cualquier otro país del mundo. Sin embargo, todas y cada una de ellas, antes de la de Coster, habían sido encontradas al oeste del río Ródano. Nadie había encontrado jamás algo así al este del Ródano en la región de Provenza, y esa sorpresa geográfica por sí sola fue suficiente para que varios prehistoriadores cuestionaran públicamente la autenticidad de las pinturas. El escepticismo fue aumentando a medida que ciertos detalles de las obras llegaron a la prensa. Los críticos señalaron la presencia de lo que parecía un pingüino, un animal que nadie esperaba encontrar en el arte del período glacial francés, junto con manos que parecían tener dedos intencionalmente amputados, y la extraña coincidencia de que el borde inferior de varios caballos pintados coincidía perfectamente con el nivel actual del agua en la cueva. Parte de esta polémica se desarrolló abiertamente en el periódico español El País, donde se planteó la posibilidad de que todo el yacimiento fuera una falsificación elaborada. El prehistoriador español Antonio Beltrán respondió directamente a esas acusaciones, señalando que, aunque él personalmente no había visto imágenes similares a pingüinos en el arte rupestre, otros animales verdaderamente inusuales como las liebres de las nieves habían aparecido en pinturas prehistóricas verificadas en otros lugares. Por tanto, la presencia de una especie poco común no era razón suficiente para descartar todo el yacimiento. Esas dudas no perduraron. Una vez que las campañas de excavación y conservación comenzaron a desarrollarse plenamente en 1992 y 1994, con la participación de un círculo cada vez mayor de especialistas, la evidencia física acumulada fue cerrando definitivamente la hipótesis de la falsificación. Esa misma evidencia respondió también a la pregunta mucho más importante que pesaba sobre todo el descubrimiento. ¿Cómo una cueva que hoy se encuentra completamente sumergida pudo albergar pinturas realizadas al aire libre? ¿Cómo una cueva situada a 6 kilómetros de la costa terminó bajo el agua? Durante el último período glacial, el aspecto del mundo a lo largo de ese tramo de costa era completamente distinto. Los niveles del mar se encontraban entre 100 y 120 metros por debajo de los niveles actuales. Dado que enormes volúmenes del agua del planeta estaban atrapados en glaciares y capas de hielo en aquella época, la cueva se encontraba aproximadamente a 6 kilómetros tierra adentro, con vistas a un paisaje abierto en forma de escalones en lugar de cualquier océano. Hace unos 10.000 años, durante el periodo de calentamiento conocido como el Holoceno, los glaciares comenzaron a derretirse con rapidez y los niveles del mar subieron en todo el mundo. La línea costera del Mediterráneo fue avanzando lentamente hacia el interior durante miles de años, hasta que engulló por completo el valle frente a la cueva, y continuó ascendiendo hasta que sumergió la propia entrada, bloqueando cualquier acceso seco a la cueva hace aproximadamente 9.000 años. Nadie ocultó la cueva de manera deliberada. Un planeta en transformación la fue ahogando poco a poco, sellándola tras una barrera de agua salada en lugar de piedras derrumbadas. Antes de continuar, si esto te está pareciendo interesante, tómate un momento para suscribirte. Realmente ayuda al canal a crecer. Ese tipo de sello acuático es prácticamente imposible de falsificar. Sin embargo, demostrar la edad real de las pinturas en su interior aún requería una ciencia rigurosa y verificable, y ese proceso no fue sencillo desde el principio. Demostrar que no era un engaño.
Cuando las primeras estimaciones sobre la antigüedad de la cueva fueron anunciadas, algunos investigadores mostraron resistencia, ya que las cifras propuestas parecían demasiado antiguas como para confiar en ellas sin una confirmación directa. La datación por radiocarbono en muestras tan antiguas es técnicamente complicada, aunque no imposible. Con el tiempo, los investigadores lograron construir un argumento suficientemente sólido, apoyándose en múltiples líneas de evidencia independientes. La prueba física más contundente provino de finas capas de calcita, un mineral que se forma lentamente sobre la superficie rocosa, que había crecido directamente encima de varias pinturas. Ese tipo de recubrimiento mineral sencillamente no puede formarse en unas pocas décadas, así que cualquier pintura que se encontrara bajo una capa de calcita tenía que ser genuinamente antigua. En 1998, los investigadores reforzaron aún más esta hipótesis gracias a fragmentos de madera y polen recuperados del yacimiento, materiales orgánicos que correspondían exactamente al mismo período temporal. Con el tiempo, los investigadores Jean Klotz y Jean Corton reunieron 27 fechas distintas obtenidas mediante carbono 14 en la cueva, y los resultados se agruparon en dos conjuntos claramente diferenciados. Uno giraba en torno a hace 27.000 años y el otro alrededor de hace 19.000 años. Ese resultado de dos fases indicaba que la cueva no fue decorada en una sola visita por un único grupo humano. Investigaciones posteriores ampliaron considerablemente esta imagen. Entre 1992 y 2012, los investigadores llegaron a realizar alrededor de 60 pruebas de carbono 14 sobre 41 muestras distintas extraídas de la cueva, lo que confirmó un largo período de visitas humanas que se extendía desde aproximadamente hace 33.000 años hasta hace unos 19.000 años, compuesto por dos grandes fases de ocupación casi continuas. Esa cronología sitúa a los visitantes más antiguos de la cueva en un periodo muy cercano al de las últimas personas que frecuentaron la célebre cueva de Chauvet, ubicada más al norte. Sus visitantes finales, por su parte, coincidieron con la época de los artistas que trabajaron en LCO. Ambas fases se corresponden además con dos culturas prehistóricas bien diferenciadas. Los arqueólogos atribuyen las visitas más tempranas y la mayor parte de las siluetas de manos en la cueva a la cultura gravetiense, activa en toda Europa hace aproximadamente 27.000 años. Las visitas posteriores pertenecen a la cultura solutrense, activa hace unos 19.000 años y reconocida en otros puntos de Europa por un notable avance en la fabricación de herramientas, que incluía la incorporación de hojas de piedra en mangos de madera tallados a partir de pino y abedul. Ese mismo período solutrense en Europa es también cuando las famosas figurillas de Venus talladas comienzan a aparecer en otros yacimientos. Los artistas que regresaron a pintar sobre las antiguas huellas de manos gravitianas de Coscar trabajaban con herramientas y técnicas notablemente más avanzadas que las personas que habían visitado esas mismas paredes 8.000 años antes. Esto planteaba una pregunta mucho más profunda sobre quiénes eran realmente esos visitantes y por qué gran parte de lo que pintaron no coincidía con nada de lo hallado en el arte rupestre francés. Animales que no deberían aparecer en una cueva francesa. Las cuevas más famosas de la Edad de Hielo en Francia, incluyendo Lascaux y Chauvet, están cubiertas de caballos, bisontes, mamuts y otros animales terrestres que habitaban las llanuras abiertas y los bosques de la Europa glacial. Las paredes de Costco cuentan una historia bien distinta. Junto a caballos, íbices, ciervas y un ciervo gigante extinto llamado megaloceros, la cueva alberga decenas de imágenes de focas, además de aves que la mayoría de los visitantes describe como pingüinos.
El recuento total de imágenes en el interior de la cueva asciende actualmente a aproximadamente 500 pinturas y grabados individuales que representan 11 especies distintas, entre ellas un león de las cavernas y un antílope saiga, dos animales que desde entonces han desaparecido por completo de la región mediterránea, junto a alrededor de 200 signos geométricos dispersos por las paredes. Aquellas aves casi con certeza no eran pingüinos verdaderos, ya que estos nunca han existido en el hemisferio norte. Los investigadores que estudian las imágenes creen que los artistas estaban representando al gran alca, un gran ave marina no voladora que prosperó en el Atlántico Norte y que tenía un aspecto notablemente similar al de un pequeño pingüino, con un cuerpo en blanco y negro adaptado para nadar en lugar de volar. El gran alca acabó extinguiéndose en el siglo XIX, cazado hasta desaparecer mucho después de que estas pinturas fueran realizadas, lo que convierte a Costco en uno de los pocos lugares del planeta donde es posible contemplar a esta ave inmortalizada en ocre y carbón. Las marcas en la cueva incluyen también representaciones que algunos investigadores interpretan como medusas o pulpos, lo cual añade aún más fauna marina a un conjunto que, según todos los demás ejemplos de esta época, debería haberse limitado exclusivamente al mundo terrestre. Esa temática marina cobra sentido cuando se recuerda que la cueva se encontraba originalmente cerca de la costa durante la era glacial. Sin embargo, las imágenes más extrañas y debatidas del interior de Cosquer no son animales en absoluto. El panel de caballos y la cámara que fue creciendo. En lo más profundo de la cueva, más allá del punto donde el túnel inundado finalmente cede paso a terreno seco, el techo asciende de repente hasta alcanzar unos 30 metros en la cámara final, abriéndose en un espacio tan amplio que los primeros exploradores necesitaron un buen rato simplemente para asimilar sus dimensiones. A lo largo de un tramo de la pared se encuentra lo que los investigadores denominan hoy el panel de caballos, una densa concentración de imágenes que incluye 63 representaciones individuales de caballos, convirtiéndolo en una de las colecciones más grandes de figuras equinas halladas en cualquier cueva decorada de Francia. Ese panel se sitúa junto a las cruces grabadas de la cueva. Marcas geométricas sencillas talladas directamente en la roca en lugar de pintadas, cuyo propósito exacto sigue siendo tan poco claro como el de la mayoría de los demás símbolos presentes en el lugar. Si esas cruces funcionaban como marcas de conteo, señales territoriales o algo vinculado a sistemas de creencias que se han perdido por completo con el tiempo, es algo que los investigadores no han podido determinar únicamente a partir de la evidencia física disponible. Las paredes cubiertas de pinturas cuentan solo una parte de la historia y resulta que el suelo de la cueva guardó su propia evidencia silenciosa de las personas que alguna vez estuvieron allí. El suelo de las cámaras secas de Cosquer conserva todavía huellas físicas dejadas por quienes la visitaron, intactas y sin haber sido alteradas ni por carroñeros ni por actividad humana posterior. Gracias al aislamiento casi total de la caverna, los arqueólogos han logrado recuperar restos de carbón procedentes de antiguos fuegos y antorchas, junto con un pequeño número de herramientas de sílex encontradas dispersas por el suelo. Un hallazgo especialmente llamativo es una placa de calcita de unos 21,7 centímetros de longitud que los investigadores creen fue utilizada como lámpara, probablemente para sostener grasa o aceite ardiendo e iluminar así las cámaras que de otro modo habrían permanecido en una oscuridad absoluta. Estos depósitos del suelo tienen tanta importancia como el arte parietal en sí, ya que el material quemado, como el carbón de las antorchas, puede someterse directamente a datación por radiocarbono, ofreciendo a los investigadores una forma independiente de confirmar la cronología que se deduce de las pinturas situadas en las paredes. Una lámpara,
Un conjunto disperso de herramientas y los restos de viejas hogueras componen una imagen silenciosa de personas reales desplazándose con cautela por pasajes oscuros y desconocidos, haciendo exactamente lo que cualquier explorador de una cueva sin luz eléctrica necesitaría hacer para ver por dónde avanzaba. Esa misma combinación de visitas cuidadosas y repetidas es precisamente lo que convierte al rasgo más debatido de la cueva, sus numerosas huellas de manos, en algo tan difícil de explicar por completo. Las manos con dedos ausentes. Entre las obras más antiguas del interior de la cueva se encuentran decenas de estarcidos de manos realizados, apoyando la mano sobre la roca y soplando pigmento a su alrededor para dejar un contorno fantasmal. Las estimaciones sobre el número total varían ligeramente según la fuente consultada. Los registros oficiales del patrimonio francés citan 55 estarcidos negativos de manos junto con un extenso trabajo de acanaladuras digitales. Otros investigadores, en cambio, han contabilizado cerca de 65 estarcidos individuales a lo largo de la cueva, elaborados tanto en pigmento rojo como negro. Un número llamativo de ellos parece mostrar uno o varios dedos ausentes, y los pulgares aparecen casi siempre completamente visibles, mientras que son los demás dedos los que desaparecen. Este mismo patrón tan peculiar se repite también en otras cuevas, y los investigadores la reconocen hoy como una característica recurrente vinculada específicamente a la cultura gravetiense, que produjo arte en grandes regiones de Europa durante ese período. En Gargas, en los Pirineos franceses, más de 100 de los más de 200 estarcidos de manos registrados presentan dedos incompletos. En Maltravieso, en España, la mayoría de las imágenes de manos muestran el mismo patrón. Los investigadores han propuesto varias explicaciones que compiten entre sí. Algunos sostienen que los dedos simplemente estaban doblados hacia abajo y fuera de la vista sin que faltaran físicamente, de manera similar a como uno dobla los dedos para hacer una marioneta de sombras. Otros señalan las lesiones por frío intenso, ya que el patrón específico de dedos ausentes, que respeta el pulgar mientras acorta los demás, coincide estrechamente con el modo en que el frío extremo afecta realmente las manos humanas. Una teoría relacionada sugiere que los dedos faltantes formaban un sistema de señalización deliberado, una especie de alfabeto gestual primitivo en el que distintas combinaciones de dedos transmitían significados concretos comprendidos dentro de la comunidad. Aunque esto sigue siendo especulativo, un número menor de investigadores defiende la idea de una mutilación ritual intencionada, si bien otros especialistas consideran esa teoría poco probable, dado que perder varios dedos a propósito habría representado un riesgo serio para la supervivencia de personas que dependían de sus manos para cazar y fabricar herramientas. Nadie ha logrado determinar cuál explicación es la correcta, y esa incertidumbre convierte a estas manos en uno de los detalles más debatidos de todo el arte paleolítico. Tampoco son la única huella humana inusual dejada en estas paredes. La imagen más escasa del arte de la era glacial. El arte rupestre de este período casi nunca muestra figuras humanas reconocibles. Los pintores de esta época eligieron de manera abrumadora animales, signos geométricos y estarcidos de manos, dejando los cuerpos humanos completos casi totalmente fuera de la representación en prácticamente todos los grandes yacimientos de Europa. La cueva de Cosquer rompe ese patrón con dos grabados poco habituales. Uno muestra una figura que combina la parte inferior del cuerpo de una foca con la parte superior de un ser humano. El otro, aún más sorprendente, representa una figura humana que parece haber recibido el impacto de una lanza u objeto similar, descrito por los investigadores que lo estudiaron como una imagen que evoca a un hombre herido o abatido. Nadie sabe qué historia pretendía contar ninguna de las dos imágenes.
Podría representar un accidente de caza, una advertencia simbólica, una escena ritual, o algo vinculado a sistemas de creencias que no dejaron ningún otro registro escrito ni oral que pudiera recuperarse. Lo que sí es seguro es que ambas imágenes son temas excepcionalmente raros en todo este periodo artístico, y su presencia dentro de Cosquer añade una capa más a una cueva que no deja de romper el patrón habitual de lo que los pintores de la era glacial solían elegir crear. Por muy notable que sea el arte que ha sobrevivido, una gran parte de lo que alguna vez decoró esta cueva ha desaparecido para siempre. Y la razón está directamente ligada al mismo mar en ascenso que ocultó la entrada en un principio, lo que el mar en ascenso ya destruyó. Debido a que el nivel del mar subió de manera gradual y no de golpe, las secciones más bajas de la cueva fueron las primeras en quedar sumergidas. Y una parte considerable de las obras que alguna vez cubrieron esas paredes inferiores se perdió por completo, disuelta o erosionada por el agua del mar mucho antes de que Henri Cosquer llegara al lugar. Lo que sobrevive hoy se encuentra principalmente en las cámaras superiores, las secciones que permanecieron por encima del nivel del agua el tiempo suficiente para conservarse parcialmente, incluso mientras la propia entrada se hundía bajo la superficie. El interés científico en la cueva se redujo considerablemente durante varios años después de 1994, cuando el descubrimiento de la cueva Chauvet en la región de Ardèche, de acceso mucho más sencillo, absorbió tanto la financiación como la atención de los investigadores, alejándolos de la costosa y complicada logística que exigía el trabajo en entornos submarinos. No fue hasta 2011 cuando las alarmas volvieron a sonar con fuerza, gracias a que los investigadores Michel Olive y Luc Vanel documentaron un deterioro acelerado en varias de las imágenes, provocado por el ascenso cada vez más rápido del nivel del mar. Una advertencia que devolvió la preservación de la cueva al primer puesto en la lista de prioridades científicas. La erosión constante, los cambios en las corrientes y el aumento sostenido del nivel del mar moderno ejercen una presión creciente sobre lo que todavía queda. Esto significa que las obras que han sobrevivido viven en una especie de tiempo prestado, algo que cuevas en tierra firme como Lascaux o Chauvet sencillamente no tienen que enfrentar. Dado lo frágil que resulta el arte conservado, protegerlo de daños adicionales, incluidos los que podrían ocasionar visitantes poco cuidadosos, se volvió tan urgente como estudiarlo. Parte de ese esfuerzo de protección implicó mantener ciertos detalles sobre la estructura de la cueva completamente fuera del conocimiento público durante décadas. Una segunda entrada guardada en secreto. En marzo de 1992, los investigadores encontraron un segundo acceso al sistema de cavernas, distinto del pasaje original subacuático que Cosquer había seguido años atrás. En lugar de hacer público este hallazgo, las autoridades decidieron mantener su ubicación en reserva, una decisión que se sostuvo durante más de 30 años. Impulsada por el temor a accesos no autorizados y por el riesgo de que revelar una segunda vía de entrada hiciera mucho más difícil proteger y asegurar ese sitio tan vulnerable. Ese nivel de secretismo prolongado refleja la seriedad con la que las autoridades francesas han tratado la vulnerabilidad del lugar, especialmente considerando lo fácilmente que las visitas no controladas podrían dañar unas obras de arte que ya habían sobrevivido decenas de miles de años bajo el agua. Esto también encaja dentro de una relación más amplia, y a veces complicada, entre Cosquer, el descubridor original, y los organismos gubernamentales actualmente responsables del futuro de la cueva. Proteger lo que queda adentrarse en la cueva Cosquer real hoy en día no está permitido para el público en general.
y el acceso se encuentra restringido a un pequeño grupo de investigadores cualificados que trabajan bajo una estricta supervisión científica. Las autoridades francesas y los investigadores liderados por figuras como el director científico Cyril Montoya continúan llevando a cabo campañas de investigación estructuradas para estudiar la cueva sin acelerar su deterioro. El propio Henri Cosquer emprendió posteriormente una disputa legal con el Ministerio de Cultura, reclamando una compensación y una parte de los beneficios vinculados al sitio, amparado en una ley francesa aprobada en 2001 que reconoce a los descubridores originales de yacimientos arqueológicos el derecho a una recompensa económica ligada al valor histórico del lugar. Para permitir que el público experimente el sitio sin poner en riesgo las obras originales, una réplica detallada a escala completa llamada Cosquer Méditerranée abrió sus puertas en Marsella el 4 de junio de 2022, construida por la empresa Kleber Rossillon, la misma firma responsable de gestionar la conocida réplica de la cueva de Chauvet más al norte. Los visitantes acceden a través de cápsulas de exploración simuladas diseñadas para recrear la sensación de emerger desde el agua hacia las cámaras secas de la cueva. Antes de que el público pudiera recorrer una recreación minuciosamente elaborada de las pinturas y grabados, incluyendo una reconstrucción completa del panel de los caballos, los investigadores también construyeron un escáner digital íntegro de las secciones superiores conservadas de la cueva, que el geólogo Jacques Quina-Gerard ha descrito como una especie de memoria preservada de un lugar que el mar terminará reclamando por completo, ofreciendo tanto al público como a los científicos del futuro una manera de estudiar el sitio mucho después de que la cueva real desaparezca definitivamente bajo las aguas. La caverna original permanece sellada tras el agua marina y estrictas restricciones de acceso, exactamente igual que antes de que la linterna de Henri Oscare atravesara por primera vez aquella oscuridad. Aún con toda esa investigación cuidadosa completada hasta ahora, una larga lista de preguntas fundamentales sobre esta cueva sigue sin tener respuesta. Lo que los científicos todavía no saben. Nadie puede decir con certeza por qué los animales marinos aparecen de forma tan destacada en estas paredes, cuando prácticamente ninguna otra cueva del arte del período glacial en Europa concentra tanta atención en criaturas del mar. Nadie sabe por qué algunos visitantes eligieron dejar siluetas de manos con dedos doblados o ausentes, ni qué significado tenía ese gesto para quienes lo realizaron. Nadie ha explicado por qué dos grupos distintos de personas, separados por aproximadamente 8.000 años y que trabajaban con herramientas claramente diferentes, escogieron esta misma cueva de difícil acceso para crear su arte. Ni tampoco si el segundo grupo sabía algo sobre las imágenes que el primero había dejado en la oscuridad. A lo que todo esto apunta, cada detalle aquí remite a dataciones verificadas por radiocarbono, análisis de capas de calcita y décadas de un trabajo de campo submarino extraordinariamente exigente, llevado a cabo por buzos y arqueólogos especializados que colaboraron juntos en condiciones de gran dificultad. Lo que comenzó con un buzo siguiendo una extraña abertura en una pared rocosa submarina, terminó siendo uno de los pocos sitios de arte de la era glacial en la Tierra construido en torno a focas, aves marinas extintas y un hombre herido, en lugar de los caballos y mamuts que aparecen en casi cualquier otro lugar. Un mar en ascenso que pudo haber destruido esta cueva por completo, la selló parcialmente durante miles de años, preservando una versión de la vida glacial que no se parece en nada a lo que los científicos esperaban encontrar antes de que Henrik Kostsker encendiera su linterna por primera vez. Si disfrutaste de este análisis, asegúrate de suscribirte y nos vemos en el siguiente.